Buenos días a todos, muchas gracias al pastor nuevamente, a la pastora por permitirme dar esta plática el día de hoy y le hemos titulado ¿Para qué seguimos a Jesús? En la semana estaba leyendo un estudio, una encuesta de un periódico donde había una gran incógnita acerca de cómo va a reaccionar la gente una vez que termine la pandemia. Esto en relación a la espiritualidad, así lo llamaban ellos. ¿Será que la gente ahorita que está ausente se acostumbre a dejar de asistir a las iglesias, a los templos? Era una de las preguntas que se hacía el que formuló esta encuesta. Y muchos se sentían cómodos con ya no asistir, o sea, para ellos no les causaba mucho contratiempo el dejar de asistir a las iglesias. Sin embargo, en otra serie de preguntas, el encuestador se daba cuenta que la gente estaba buscando más de Dios. Por un lado, para él era una aparente contradicción, no quiero ir a la iglesia, pero busco más de Dios. Y esto, al final de cuentas, nos lleva a mí me llevó a la conclusión de que en realidad estamos volviendo a los tiempos de la iglesia primitiva, donde no era ir a un lugar en específico a servir a Dios, sino que buscaban a Dios fuera de las iglesias, para estar fuera de los lugares, de las sinagogas, de los templos. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de la gente que seguía, que buscaba a Jesús. No todas eran de la forma adecuada y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y yo te invito a que tú te vayas preguntando, ¿por qué sigo a Jesús? A lo mejor lo sigues porque querías salud y la obtuviste. Ok, eso fue para que llegaras a Jesús. Pero una vez que llegaste a Él, ¿lo estás siguiendo? ¿O para qué lo quieres seguir? En nuestra casa, por ejemplo, en mi familia y la de mi esposa, nuestros abuelos y bisabuelos llegaron a Jesús por una enfermedad de un tío o de una tía. Cuando ya no había esperanza porque no había médicos, porque no había recursos, alguien les dijo, los hermanos oran y son sanadas las personas. Entonces esto llevó a nuestros abuelos y bisabuelos a Jesús y de ahí empezaron a seguirlo. Pero ¿para qué seguimos a Jesús? En la primera lectura o la primera ejemplo de gente que seguía a Jesús se encuentra en Juan capítulo 6 del 25 al 70. No lo vamos a leer todo el mundo lo conoce, es la alimentación de los 5,000. Jesús está hablando, está dando su plática y siente compasión de la gente pues tiene hambre y Jesús les dice a sus discípulos que les den de comer y todos saben la historia, son alimentados, dice 5,000 hombres. 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. Y después de este milagro, Jesús manda a sus discípulos en una barca al otro lado del mar. Y Jesús camina por el mar, se encuentra con ellos y la multitud vuelve a juntarse y Jesús les dice algo que pudiera parecer muy duro. Ustedes me siguen no por las señales que hago, sino porque fueron saciados. A lo mejor nunca se esperaron esto de Jesús. Y les dice, ya no les voy a dar de comer, trabajen. Y esto es todavía más fuerte y los empieza a molestar, porque no era lo que ellos esperaban. Ellos iban para que Jesús les siguiera dando de comer. Y Jesús les dice, no, ya no, trabajen. Y no trabajen solo para el pan material, sino para el pan espiritual. Y empieza con su sermón de Jesús es el pan de vida, donde lo importante es trabajar para el reino, para lo espiritual, no tanto para lo material. Pero la gente ya quedó sentida, quedó molesta. Y cuando Jesús termina su sermón de Jesús el pan de vida, toda esa gente ya se va. Yo creo que el corazón de Jesús se hizo chiquito al ver que de repente tenía muchísimos seguidores. Para todos los influencers, tener seguidores es lo básico. O sea, si tienes miles, o sea, entre más tengas, y hacen lo que sea por tener seguidores. Yo creo que la cuenta de Jesús estaba en 15,000, porque eran 5,000 hombres más mujeres y niños, eran
15,000 fácil o más. Y cuando les dice, ¿saben qué? Ya no les voy a dar de comer. Trabajen por las cosas espirituales del reino. La cuenta empieza a bajar: 15,000, 14,000, 13,000, 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, 100, 50, 20 y queda 12. Pero eso a Jesús no le importó, y no es que no le importara a la gente, más bien porque le importaba, quería que lo siguieran por la razón adecuada. Entonces a Jesús pareciera que no le importa mucho, porque si le importara le hubiera dicho, bueno, no, espérense, estaba bromeando, vengan, ¿qué se les antoja para hoy? Pero no, Jesús incluso se voltea y les dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro hace una declaración maravillosa: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, estos buscaban a Jesús para un sustento, para algo. Y no digo que sea malo, vamos al final a aterrizar algunas cosas, pero no es lo primordial por lo que tenemos que buscar a Jesús. Luego, en Lucas 17, también hay una historia que también muchos conocemos, de 10 hombres con lepra, los 10 leprosos. En la cultura judía, ser pobre y ser enfermo era sinónimo de pecado, mientras que ser rico y ser sano era que se estaban portando bien. Tenían mucho esa mentalidad de recompensa. Cuando Moisés les dio las tablas de la ley y después cuando Josué se las repite, hay una relación de que si cumplen esto, van a ser prosperados y va a haber salud, pero si no, voy a mandar a la langosta, sus graneros se van a vaciar, etcétera, etcétera. Entonces tenían mucho esta correlación. Entonces los leprosos eran considerados pecadores, eran considerados personas alejadas de Dios, y normalmente no estaban dentro de la ciudad porque podían contagiar a los demás. Entonces lo que hacían era que los sacaban de la ciudad. Cuando Jesús se iba acercando al pueblo, a un pueblo, no dice cuál la Biblia, se le acercan a lo lejos 10 leprosos. Se le acercan porque querían salud, y no hay nada malo en eso. Jesús les dice, bueno, ok, vayan y preséntense con las autoridades, porque las autoridades tenían que inspeccionarlos, se tenían que desnudar, los sacerdotes los inspeccionaban, que no tuvieran marcas o señales de la enfermedad, y entonces sí, después de una purificación podían reintegrarse a la sociedad. Entonces Jesús nuevamente les manda a hacer algo: vayan y preséntense a las autoridades. Y en el camino van, y 9 siguen su camino, pero son sanados. La Biblia dice que son sanados todos, pero solo uno, al verse sanado, viene y regresa con Jesús. Entonces aquí vemos otro tipo de personas que se acercan a Jesús para obtener algo, y una vez que lo obtienen, siguen su camino, y solo uno regresó. En porcentajes, el 90% nada más obtuvo lo que quiso, y esto es fuerte. O sea, no quiero incomodarlos, pero ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Nada más por lo que nos da, y una vez que lo recibimos, seguimos nuestro camino? ¿O por qué estamos siguiendo a Jesús? Hay otra historia del hombre rico. Esta está en Marcos 10. Y esta historia nos cuenta que estaba Jesús predicando, había una multitud, y Jesús ya estaba a punto de irse, y justo cuando se iba a ir, empiezan a llegar los niños, y él los empieza a abrazar, y la gente dice, no, aléjenlos porque el maestro está cansado. Y Jesús, no, déjenlos, el reino de los cielos es para los niños. Y los abraza y los bendice. Y nuevamente ya se quiere ir Jesús, y en eso lo confronta un hombre que se sabía la ley, y aparte la cumplía, porque dice, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Sabía que tenía dinero. Entonces, como platicábamos al principio, en la cultura judía, si tenías dinero y eras sano, eras bueno, estabas en el top. Entonces, y aparte si cumples la ley, pues entonces, eras lo máximo. Entonces este hombre creo que se acerca a Jesús porque quería un reconocimiento, porque quería decir que Jesús le dijera, bien, qué bien lo estás haciendo, todos deberían de ser como este. Pero Jesús, en vez de darle un reconocimiento, porque Jesús le dice, debes de hacer, amarás a tu Dios, a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, y él dice, todo esto, pero todo, absolutamente todo lo he hecho desde mi juventud. Qué bueno, dice Jesús. Y entonces yo creo que el hombre dice, y ahorita me va a poner acá, ¿no?
Y Jesús lo pone nuevamente al servir, a trabajar. ¿Sabes qué? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Biblia que él se fue triste porque tenía mucho dinero. Entonces, en la primera historia se fueron molestos porque no les dio lo que él quiso. En la otra obtuvieron lo que quisieron y se fueron. En esta se puso triste porque no obtuvo lo que lo que él esperaba de Jesús. En otra historia, esto ya cuando Jesús muere y resucita, estaban dos caminantes que iban a Emaús, estaban en Jerusalén e iban a Emaús. Era una ciudad cercana, estaba más o menos a 12 kilómetros. Y también haciendo un poquito de contexto, los judíos lo que esperaban de Jesús era que librara a Israel del yugo de Roma. Los judíos tenían muy presentes que alguien de la casa de David se iba a levantar, iba a establecer un reino y que los iba a librar de todos sus opresores. Pero ellos esperaban un rey material, un líder político que rompiera la esclavitud o la servidumbre del pueblo de Israel. Entonces, en este contexto, estos dos hombres van caminando y dice la Biblia, es muy clara decir que iban cabizbajos, otras versiones dicen iban tristes. Y en ese caminar cabizbajos y tristes se les empareja Jesús. Y les dice, ¿por qué están así? Y ellos lo voltean a ver así extraños. ¿Acaso eres el único peregrino que no sabe lo que ha pasado? Y Jesús les dice, no, ¿qué pasó? Y ellos le dicen, es que Jesús, hombre poderoso, profeta, hasta aquí todo estaba bien. Dice, nosotros pensábamos que Él iba a redimir, a librar a Israel. Entonces, el no captar exactamente a qué venía Jesús, les hizo a estos hombres seguirlo porque querían un cambio político, social en su país. Jesús no venía a eso. No que sea malo, ahorita vamos a ver algunas cosas, pero Jesús no lo iba a hacer, Él quería que ellos lo hicieran. Entonces, nuevamente estos buscaban a Jesús para algo que no era lo correcto. Y finalmente la última historia es la de sus discípulos. La dejo al último porque uno intuiría o creería que las personas que estuvieron más cerca de Jesús sabrían para qué están siguiendo a Jesús. Y esto se da ya en los últimos momentos del ministerio de Jesús en la tierra, cuando los está por morir. Están reunidos los 12 y se acerca la mamá de Jacobo y la mamá de Juan. En la otra narración del otro evangelio, esta está en Mateo, pero en el otro evangelio dice que son ellos dos los que se acercan. Y con esta mentalidad también de que Jesús venía a establecer un reino material, un reino político, un reino económico en esta tierra, se acerca la mamá y les dice, oye, te quiero pedir un gran favor, que cuando estés en tu reino, uno de mis hijos se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Para los reyes de ese entonces, los consejeros principales estaban sentados a la derecha y a la izquierda, eran los que tenían acceso inmediato, eran los que le hablaban al oído al rey y eran los que tenían mayor importancia y mayor poderío. Entonces, notemos que incluso los que estaban muy cerca de Jesús no sabían todavía bien a bien para qué seguían a Jesús. Y Jesús nuevamente los pone a trabajar. Le dice, no, esto no es así, están mal entendiendo esto. El que quiera ser primero debe de servir, debe ser esclavo o debe ser siervo de los demás. Entonces, quiere decir que seguir a Jesús por salud, para obtener salud, seguir a Jesús para tener sustento, seguir a Jesús para llenar una necesidad, seguir a Jesús para transformar al mundo, ¿es malo? No necesariamente. Lo que pasa es que el orden es diferente. ¿Qué nos dice Jesús? Primero, que para seguirlo, Jesús pone un requisito. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, alguno quiere venir atrás de mí, primero, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es dejar todos nuestros intereses, negarse a sí mismo es dejar todos mis deseos, negarse a sí mismo es dejar todo aquello que
que en mi mente y en mi corazón es lo fuerte. Después tomar su cruz, ahí dejar todo eso que me atrae, todo eso que es mi deseo, todo eso que me desvía, lo tengo que clavar en esa cruz. Y entonces sí, una vez que ya me negué, una vez que ya dejé todos mis intereses, una vez que ya no me preocupo por el sustento, una vez que ya no me preocupo por lo que tengo, una vez que ya no me preocupo por nada, entonces ya puedo seguir a Jesús. Dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sí, sígame. Entonces, el primer paso para seguir a Jesús es dejar todo nuestro yo, dejar todos mis intereses, mis necesidades, y no es que no sean mal, no es que sea malo, ahorita vamos a ver, porque la palabra de Dios es clara y lo hermoso es que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, una vez que ya nos decidimos a seguir a Jesús por la razón correcta, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, eso nos debería de bastar por seguir a Jesús. Pero una vez que lo seguimos por la razón correcta, entonces todo lo demás es añadidura, en automático viene. Es trabajar desde el amor y no por el amor. Trabajamos desde el amor porque ya somos producto, fruto de su sacrificio. Dice Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Imagínense cuando nos vea, somos fruto, cada uno de nosotros somos fruto de la aflicción de su alma, de ese dolor, de esa angustia que Él sintió, de ese martirio que Él sufrió en la cruz, somos fruto. Y qué hermoso que Él nos vea y nos diga y quedará satisfecho. Qué honor, qué orgullo. Pero primero tenemos que dejar atrás todo lo que es para nosotros lo primero, nuestras necesidades, y buscarlo por ese amor, buscarlo desde el amor y no para obtener esas cosas. Y todo lo demás va a venir por añadidura, es consecuencia de. Y si vemos en todas las historias que leímos, Jesús los puso a hacer algo. Los puso a trabajar, los puso a ir a las autoridades, los puso a servir a los pobres, los puso a servir a los demás discípulos. Entonces, para seguir a Jesús, debemos de seguir a Jesús para servir. Y a través de ese servicio, trastornar al mundo. Dice en el libro de Hechos 17, ya para ir aterrizando esto, que Pablo estaba en Tesalónica y empezó a crecer la iglesia y empezaron a haber milagros y señales, y siempre va a haber oposición. Y entonces algunos revoltosos fueron a buscar a Pablo. Él se hospedaba en la casa de Jason. Entonces, cuando llegaron estas personas por Pablo, no estaba Pablo. Entonces, pues vieron a ver quién estaba, y estaba el dueño de la casa, estaba Jason y algunos otros, y los toman y los presentan a las autoridades. Entonces, me encanta esta palabra que dice, la acusación era, estos que están trastornando al mundo han llegado a nuestra ciudad. Y la traducción a la palabra griega que es trastornar es anastatóstanes, también quiere decir destruir, derribar, devastar, provocar rebelión. Ahora, no se está incitando a destruir nuestro mundo. No dice estos que están destruyendo literalmente el mundo. O sea, Romanos 12:2 dice, no nos amoldemos a este mundo, o sea, no nos amoldemos al conjunto de valores, al sistema de este mundo. Entonces, cuando dice estos que están trastornando el mundo, estos que están trastornando nuestros valores, estos que están devastando, estos que están destruyendo, estos que están derribando nuestros valores, nuestro sistema, un sistema donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, un sistema donde el límite es lo que nosotros queramos hacer sin importar a quién dañamos, a quién ofendemos, a quién lastimamos. A eso nos ha mandado Jesús, a trastornar, a derribar ese conjunto de valores que está imperando en nuestros tiempos. A eso es a lo que nos ha llamado Jesús, a eso es a lo que debemos de seguir, porque todo lo demás va a venir por añadidura. Una vez que nosotros hayamos aceptado a Jesús, todo lo demás va a venir por añadidura, pero el llamado de Jesús es un llamado a seguirlo para trastornar al mundo, para destruir este conjunto de valores, este sistema corrupto, este sistema que está podrido, que está corrompiendo a las familias, que está corrompiendo las economías, que nos hace creer que si no tenemos
el carro del año, que si no tenemos el último modelo de teléfono, que si no tenemos o no comemos aquí o no vamos para allá, está endeudando a las familias, está endeudando a las casas, está dejando en pobreza a muchísimas personas, donde podemos tener muchísimas parejas, que entre más parejas tengamos es más cool, que pueden tener parejas del mismo sexo, que pueden tener hacer y deshacer. Esos son los valores que nosotros tenemos que trastornar, derribar, tenemos que rebelarnos a esos valores e imponer el reino de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Para qué estamos siguiendo a Jesús? Yo te invito en esta hora que, así como esa mujer que no tenía otra cosa más que su perfume y lo puso a los pies de Jesús, en esta hora tú hagas conmigo una oración y pongas tu servicio, pongas tus talentos, pongas tus dones, pongas tus ministerios a los pies de Jesús, los pongas a su servicio. Y todo lo demás, todo, absolutamente todo, tus enfermedades, tu sustento, el cambio económico y político, van a venir por añadidura. Después de los apóstoles, 3 siglos después, Constantino decretó que la religión oficial del Imperio Romano era el cristianismo. Aquellos que al principio eran perseguidos, asesinados, molestados, apedreados, que buscaron, los que se quedaron con Jesús, trastornaron ese imperio. Y un imperio que tenía tantísimos dioses, incluso adoraban a un Dios que no conocían, quedó atrás. Ese cambio político, social que esos 2 caminantes a Emaús querían que Jesús hiciera, terminaron haciéndolo ellos, porque visualizaron bien para qué querían seguir a Jesús. Entonces, lo podemos hacer, sí. Que va a haber oposición también, pero en las crisis, en la oposición, la iglesia es cuando se expande, cuando se crece. Ahorita tenemos, creo que más de 10,000 seguidores. 10,000 no caben aquí. Nuestra labor no es estar aquí en estas 4 paredes. Nuestra labor es afuera, a donde nos llama a transformar nuestra comunidad, a servir, a transformar, a derribar mentalidades, a derribar creencias, a derribar sistemas que están equivocados. Entonces yo les invito a que pongamos nuestro servicio, a que pongamos nuestros talentos, a que pongamos nuestros dones a los pies de Jesús. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, tú nos has llamado para servir, tú nos has llamado para trastornar, transformar, derribar los valores equivocados de este mundo y asentarlos sobre ti, oh Jesús. Tú nos has llamado a servir. Permítenos, Padre, tener ese corazón, ese deseo, ese ardor, ese fuego en nuestro corazón de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Tú nos has amado, tú nos has dado todo, nos diste a tu Hijo, Padre. Permítenos darnos nuestro servicio, darnos todo a ti, negarnos a nosotros mismos y seguirte para servirte, seguirte para cambiar vidas, seguirte para transformar al mundo. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en cada uno de ellos, que prenda ese fuego, Señor, esa necesidad de servir. Que la necesidad de servir sea como la necesidad de respirar. Donde quiera que ellos vayan, que donde quiera que ellos estén, puedan ser testigos fieles, Padre, de tu obra en sus vidas y a través de ellos, Señor, transformar y conquistar esta nación. Gracias, Padre, porque tú has puesto en nosotros dones maravillosos, tú has puesto en nosotros el anhelo de servirte. Gracias, Padre, gracias. Declaramos, Señor, que transformaremos nuestras familias, transformaremos nuestra comunidad, transformaremos nuestro estado, transformaremos nuestra nación, transformaremos a este mundo, porque a eso nos has llamado, porque para eso te seguimos, Padre Santo, para ser transformadores, para ser reformadores, Padre. Bendito eres, oh Padre. Gracias, 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 Padre. Pon a los pies de Jesús tu servicio, pon a los pies de Jesús tus talentos, pon en Jesús tu vida para tu servicio. Gracias, Padre.